Dios nos bendiga más. Continuamos en esta serie, la historia bíblica de la redención, Antiguo Testamento. Hoy nos ocuparemos del episodio número 3, que es la caída. La base bíblica es Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hemos recorrido los primeros capítulos donde observamos la creación de todo lo que existe, incluyendo al hombre y a la mujer. Las semanas anteriores nos ocupamos sobre la creación de todas las cosas que se narran en el relato del capítulo 1 y 2 del libro de los comienzos. Ahora nos adentramos al capítulo 3. Y el inicio de este nos revela lo que será la constante forma como el diablo viene a nosotros para nublar la verdad de Dios. La caída del hombre debe considerarse a la luz de lo que sucedió. Inocencia, tentador, tentación, y de lo que siguió, muerte espiritual, depravación de los que pecaron y muerte física. Dios les había advertido a nuestros primeros padres que el día que comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirían. Se les impuso la condena de muerte en sus tres formas: muerte espiritual, que es el acto mediante el cual el alma y el espíritu del hombre quedan separados de Dios. Esta cayó sobre ellos en el momento que pecaron. Muerte física, que comenzó de inmediato su inevitable proceso de desintegración, el cual habría de culminar algún día en una separación mediante la cual el alma y el espíritu se separarían del cuerpo. Y la más terrible de todas, muerte eterna, que la Biblia la describe como la muerte segunda, según la cual ellos quedaron sujetos al lago de fuego, donde el alma y el cuerpo estarán separados eternamente de Dios. En este episodio sobre la caída observaremos varios puntos. El primero es el ataque sutil de la serpiente, semilla destructora de la verdad de Dios dada al hombre. El texto sagrado dice: pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Alguien me comentaba al respecto de esto y me decía que el inicio de la conversación que se da en el capítulo 3, donde la serpiente comienza la conversación, parece que el trasfondo de esta conversación había algo que dio el espacio para que la serpiente dijera: entonces lo que tú me estás diciendo es que Dios ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Y allí comienza el proceso sutil de sembrar una semilla destructora
de una forma astuta, sagaz, para destruir la verdad de Dios que había sido entregada al hombre. El siguiente punto es la defensa de la mujer al dicho de Dios. No quiero y no estoy de acuerdo en pensamientos machistas. Debemos reconocer también cuando las mujeres hacen una obra importante o hacen algún esfuerzo importante. Y aquí hay una demostración de eso. En este punto, la defensa de la mujer al dicho de Dios, podemos ver que el texto sagrado dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. El mandato divino con respecto a la advertencia de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal fue dado al hombre. Y seguro que el hombre lo transmitió a la mujer. Pero parece que la información que Eva está manejando está un poco exagerada. Dios nunca había dicho que no se podía tocar el árbol. Y no con eso estaba invitando a que se tocara. Él había dicho: de ese árbol no se puede comer. Por ende se debía entender que mucho menos tocarlo. Era el mandato de Dios estableciendo límites desde el principio de la creación del hombre. Y allí podemos entonces pensar, como dijimos en los episodios anteriores, que el hombre no fue puesto en el huerto y fue dejado a sus anchas, que no se le dieron observaciones con respecto a prohibiciones, a lo que sí debía hacer y a lo que no debía hacer, sino que Dios lo puso para que disfrutara del huerto, pero también le dio límites, mandamientos, ordenanzas. Dice la mujer: pero del fruto que está en medio del huerto no podemos comer ni tocarlo. La idea de que el mandato de Dios estaba invadiendo realmente los derechos del hombre parece haber estado en la mente de Eva cuando, contestando la pregunta de Satanás, añade: ni lo tocaréis. Evidentemente Eva quiso acentuar el hecho de que el mandato de Dios ha sido un poco no razonable, un poco exagerado. Y abordando esto, entonces avanzamos al punto número 3. Y aquí nos vamos a encontrar ahora con una parte o la cara real de la moneda del ataque satánico. En el primero, la serpiente aborda a la mujer de una forma sutil. Ella no dice que Dios ha mentido. Ella no dice que Dios está siendo malo. Ella simplemente responde o hace una pregunta para saber de qué manera puede introducirse y cómo sembrar la semilla de la duda y la desconfianza de una forma sutil. Y cuando el terreno está listo y la semilla comenzó a dar su fruto, entonces el punto número 3 que nos ocupa es el ataque directo y frontal de la serpiente a la palabra de Dios. Y en el verso 4 le dice la serpiente: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Quién ha dicho que van a morir? No, Eva, estás engañada. Eso no es así como tú crees. Ahora es el momento preciso para introducir todo su veneno mortífero en la mente de Eva. Dios ha dicho: moriréis. Satanás dice: no moriréis. No existe tal peligro, Eva. Quiero enterarte de que has sido engañada. Y continúa su ataque frontal, contradiciendo el mandato de Dios. Y la serpiente pasa a la siguiente fase de este ataque directo, afirmando: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 5 del capítulo 3. Eva, dice la serpiente, Dios ha mentido.
tienes la oportunidad de encontrar tu libertad. El ataque de Satanás va disfrazado de un ofrecimiento de libertad, autonomía. Te está diciendo: Eva, puedes ser soberana. No tienes que estar subordinada a Adán, y mucho menos tienes que estar subordinada a Dios. Puedes tomar tu libertad si así lo quieres. Dios ha mentido. La conquista de Satanás para que Eva cediera a la tentación presenta una concepción de un Dios déspota, mentiroso y que no admite rivales. Y precisamente en ese supuesto de Dios es en lo que terminó convirtiéndose la raza humana por desobedecer al mandato divino. Esa imagen de un Dios tirano, de un Dios dictador, de un Dios mentiroso, de un Dios engañador, de un Dios que no es transparente, de un Dios hipócrita, de un Dios que se presenta santo pero no lo es. Ese es el ataque que la serpiente y Satanás a través de la serpiente le hace a la verdad de Dios y lo lanza contra Eva. Le dice: Dios es un falso. Y esa declaración y esa acusación de la serpiente a Dios como un falso, y el aceptar esa oferta de parte de la mujer y del hombre, es precisamente en lo que incurrió en la raza humana al desobedecer. El Dios de la serpiente es un ser lleno de tanta imperfección. La semilla y el veneno es tan sutil que Eva no puede ver que esa imperfección de la que Satanás se refiere a Dios es lo único que ellos lograrán conseguir al no obedecer el mandato de Dios. Que Satanás, cuando dice seréis como Dios, no se refiere a la imagen anterior de Eva, antes de todo este diálogo, antes de todo este proceso donde se estaba minando la verdad de Dios en la mente de ella. Esa oferta de seréis como Dios no es ese Dios que ella ha conocido y Adán ha conocido, sino que esa oferta de seréis como Dios es precisamente ser como ese Dios que está en la concepción de la mente de la serpiente y que ella está introduciendo como un veneno en la mente de la mujer para que posteriormente la mujer lo introdujera en el hombre. Y es precisamente Satanás sabe que ese Dios que él ha descrito, imperfecto, malévolo, inclinado al mal, es el camino que les deparará si no obedecen a Dios. El espejismo engañoso de la tentadora oferta ser como Dios es muy atractivo, pero no deja de ser más que un espejismo engañoso. Ese Dios diseñado por la serpiente y fríamente presentado a la mujer era totalmente distorsionado, porque Dios no puede mentir. Él es santo, justo y verdadero. El ataque de la serpiente es un ataque contra el carácter moral de Dios. El siguiente punto es, entonces ahora, una vez que la semilla ha dado su fruto, entonces el punto que nos ocupa ahora es el efecto del engaño y la elección de la mujer y la seducción al hombre. Lo que escucha la mujer de la boca de la serpiente es algo que Eva nunca se había atrevido a formular. Queda minado el prestigio de Dios. Lo que parecía bondad y deseo de librar al hombre de la muerte, ahora se ha convertido para Eva como mero egoísmo. Esa salvedad de Dios, pueden comer de todos los frutos, pero de este árbol que está en el medio no, porque el día que coman de ese árbol van a morir. Ahora Eva tiene en la mente la idea de que sencillamente
Dios no es todo lo que parece. Estamos frente al drama de la decisión del libre albedrío que cambiaría para siempre la historia de toda la raza humana. Eva, ahora sola y libre en una conversación con la serpiente que ha terminado, sin la limitación de otro que le recuerde las consecuencias, elige desobedecer la palabra de Dios. Oh, que Dios bendiga a aquellos pastores que no nos cansamos de decirle a la gente que no se puede tener a Dios y tener al pecado. Que tenemos que tener distanciamiento con el pecado. Que necesitamos reconocer que el hombre es proclive al mal y que necesita acercarse a Dios, y que en ese acercamiento a Dios exige rechazar el pecado. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. El desafío más grande que tenemos es de no permitir que el sentido de la vista sea más importante que la palabra de Dios. Tenemos el mayor ejemplo de cómo podemos facilitar la entrada en un acto de desobediencia al ser engañado por los sentidos, en especial por el sentido de la vista. Dice la Escritura, y vio la mujer que el árbol era bueno. Esa palabra vio del hebreo rahat quiere decir uso de la percepción de la vista para ver los objetos y hacer juicios basados en la percepción. Eso es muy atinado a la realidad de la iglesia de hoy, de un sector que se hace llamar iglesia, pero que al igual que la época de los jueces, que se escribe una y otra vez en ese libro, dice, y en aquel tiempo no habían jueces o reyes en Israel, e Israel hacía lo que mejor le parecía. La vida cristiana no puede estar basada en la percepción de nuestros sentidos, sino que debe estar cimentada en la verdad de Dios. Lo que fue una conversación inocente que inició con una defensa de la verdad de Dios, pasó a la justificación del acto a cometer. Eva había llegado al punto de no retorno en el proceso de la tentación. El árbol pasó de ser uno que no se debía comer ni tocar a uno que, como dice la Escritura, y vio que era bueno para comer. Algunos pudieran tildar el mandato divino como algo injusto al Dios establecer un árbol en el principio de la creación y decir, de ese árbol no se debe comer, ¿por qué mejor no quitarlo? Algunos pueden pensar que injusto que al comer de aquel árbol entonces viniera una sentencia. La advertencia estaba dada y la advertencia demandaba obediencia absoluta del hombre. Además, cuando leemos la Escritura, Eva ve el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal como bueno, pero el mandato divino había hecho la advertencia que era mortífero, que era letal. Además, en el capítulo 2 y el versículo 9, dice la Escritura muy textualmente, Dios hizo nacer todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, exceptuando el árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo otro que encontramos es que dice que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. La semilla y el veneno de la serpiente y la idea de lo que se estaba ofreciendo, lo ofrecido, se contradice, puesto que ésta se basa en llegar a ser como Dios. Pero ese entendimiento de la mujer ante la oferta de Satanás estaba equivocado, pues el Dios que Satanás, o la personificación del Dios en que se convertirían, es un Dios que miente, dictador, tirano. La mujer ve en el árbol esa idea inicial de que el hombre puede ser como Dios, pero la oferta de la serpiente presenta a ese Dios en el que se convertirían como un Dios malo, perverso. Podemos pensar que este ser como Dios es ser tal como ella le había conocido, pero lo que sucedió fue todo lo contrario.
el hombre ahora caería en el engaño y en la falsedad, convirtiéndose finalmente en un ser que miente y se autodestruye. Y dice, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual también comió como ella. Lo esencial del pecado consiste en el hecho de que Adán se colocó en oposición a Dios, rehusando someter su voluntad a la de Dios, en impedir que Dios determinara el curso de su vida y en que activamente intentó quitar el asunto de las manos de Dios y determinar su propio futuro. Eso es una lectura muy propia para la sociedad actual. La gente pretende sacar a Dios de su vida, pero que la vida tome su curso normal. Finalmente, para concluir, encontramos que la primera experiencia del ser humano a la introducción del pecado fue que vieron su desnudez y sintieron vergüenza el uno del otro. La primera experiencia emocional y psicológica después de la desobediencia y la entrada al pecado fue la vergüenza y la desnudez. Cuando se observa a través de toda la Biblia, la desnudez está relacionada con la humillación. Un ejemplo claro era la crucifixión. El Imperio Romano, a los que eran crucificados lo hacían. La crucifixión se llevaba poniendo al reo desnudo. Y se cree que posiblemente Jesús fue crucificado desnudo, lo cual era ser expuesto a una vergüenza pública. Puede parecer, cuando leemos este pasaje, que el acto pecaminoso de otros no trae consecuencias. Eva pensó que desobedecer a Dios y que al ella hacerlo y no pasarle nada y transmitirle y seducir al hombre, como lo dice el apóstol Pablo, y hacer lo que desobedeciera a Dios, eso no traería consecuencias. Y parece que cuando estamos frente a la tentación y a un deseo pecaminoso, parece que podemos echar mano de ese pecado, podemos echar mano de ese deseo pecaminoso y que no pasará nada posteriormente a ese acto. El no morirá de Satanás puede parecer verdadero, pero la fe en la palabra de Dios nos advierte para no repetir los mismos errores del Edén. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Los intentos engañosos del enemigo fueron lanzados contra la humanidad. Y ese engaño y esa semilla del engaño que dio su fruto de una forma inesperada, de una forma rápida, puso al hombre a que ahora, cuando Dios se aparece en el huerto, ellos huyen por su vida. Ellos corren a esconderse de Dios. Ellos corren a escapar cuando Dios se aparece en el huerto. Primero las criaturas no huían de Dios, pero ahora están huyendo despavoridos porque el pecado puede prometer que no traerá consecuencias, pero de seguro traerá consecuencias con ellas. No podemos esperar a Dios, tener a Dios y tener el pecado. No podemos tener la expectativa de que se puede abrazar al pecado y conservar a Dios. Si se abraza una cosa, se pierde la otra. No hay una gracia que se convierte en una legitimación de los actos pecaminosos de la gente. No se trata el cristianismo de vivir de lunes a sábado pecando como cualquier religioso profeso, sino que se trata de vivir para Él, incluso cuando la gente no nos está mirando. Y ahí está el problema. En esta hora quisiera finalizar este momento orando por usted, que se ha desviado, que ha estado jugando con el pecado, acariciando la tentación. Como dice el libro de Proverbios,
intentando tomar un perro furioso por las orejas y esperar que éste no lo muerda, intentando acariciar el pecado y esperar que nada suceda. No, deténgase en esta hora. Clame al poder sobrenatural del Espíritu Santo. Vaya a la palabra de Dios, sumérgase en ella y dígale: Dios, ayúdame a vencer. Y encuéntrese con Dios y seguro que encontrará la fuerza para resistir el pecado y vivir para Dios. Señor Jesús, bendice los que nos escuchan a través de la internet, y aquellos que se arrepienten y te reconocen como su Salvador, y aquellos que han acariciado el pecado y han querido tocar suelo santo y suelo profano al mismo tiempo, que sean redarguidos, Señor, y puedan venir al arrepentimiento, y permíteles volver a ti, en el nombre de Jesús. Amén.